Claramente, el escenario nepalí coincide claramente con un escenario de revolución de color, que era la pregunta sobre si estábamos delante de protestas civiles o de algo más. Esto creo que es totalmente un escenario dentro del manual de Gene Sharp, aquel filósofo norteamericano que diseñó aquel libro de la dictadura a la democracia, con 198 mecanismos para derrocar gobiernos populares o gobiernos que incomoden al poder occidental e imponer un sistema que le sea más favorable a los intereses norteamericanos y a los intereses del atlantismo de Europa en esta ocasión, lo cual es muy llamativo cómo se fueron dando las cosas en Nepal, más allá de la prohibición de las redes sociales debido a una desde el exterior en una campaña para crear un margen de desinformación y de malestar social. Lo que se vio en las calles fue una violencia inusitada de la nada y se han repetido muchos eslóganes que se venían repitiendo en la región semanas anteriores con protestas supuestamente en contra de la corrupción en Indonesia también, donde vimos los mismos símbolos, las mismas palabras, los mismos carteles y la misma intentona de desestabilización, por lo cual no podemos hablar de un hecho fortuito o aislado, sino de una clara escenificación para la desestabilización de un país que se encuentra, vamos a decirlo, en una posición más que estratégica en la actualidad, que es un país que tiene frontera compartida con la India y con China en medio del restablecimiento integral de las relaciones indochinas. Entonces también creo que si interpretamos que no hay casualidades en la arena internacional y que estos hechos no son aislados, podemos interpretar claramente que hay una intención internacional de desestabilizar un país para también generar un caos a dos superpotencias que, bueno, se han despegado de aquel poder unipolar y proponen un mundo mucho más amplio. Fíjate que decías no hay coincidencias. Hablemos de esto también, de cómo se ha ido estructurando en este tiempo esta olla a presión que finalmente detonó de esta manera, Tadeo. Sí, si podemos hacer una escalada, podemos incluso tomar que gran parte de los escenarios de revoluciones de colores en realidad toman forma y son a raíz de problemas reales de la sociedad. No podemos ignorar que en Nepal hay un 20% de desocupación, de pobreza, también que existe una élite gubernamental que se la puede tachar tal vez no en su margen entero, pero sí en algunos sectores de corrupción, pero se utiliza estos diferentes eslogan como consigna para catapultar un escenario que nada tiene que ver con los intereses nepalíes, encender fuego las sedes gubernamentales, poner en riesgo la estabilidad del país y generar incluso una crisis social, política, económica, termina perjudicando a aquella generación Z de jóvenes nepalíes que, manipulados por la utilización de las redes sociales, llevaron a cabo una verdadera locura que culminó con la caída de un gobierno y ahora con una transición en parte por el Estado alto mando militar que ha tenido que tomar de alguna manera el poder para evitar que esto escale aún más, en medio de un país que tiene severos problemas, pero que no es la resolución de los problemas empezar a encender fuego todo el país. Al final van a quedar únicamente las cenizas. Pero ¿qué es lo que estamos delante? Un escenario de caotización regional que busca, más allá de mantener incendiado al país de Nepal, también generarle un problema, un escollo al desarrollo tanto de la India como al desarrollo de China, en los cuales la política tanto de India y de China a nivel internacional es de una, vamos a decir, una vecindad amistosa, de una buena vecindad en lo que respecta a situaciones solucionadas de temas conflictivos y a la vez de una armonización para la construcción en conjunto y que no se puede dar en un país totalmente caotizado, lo cual también genera muchos problemas en el desarrollo de estas políticas internacionales. Entonces, desde todos los contextos, acá nadie gana más allá de aquellos intereses extranjeros que siempre se benefician con el clásico divides y vencerás y con también encender fuego una región tan lejana generando problemas a otros actores internacionales. Bueno, claramente que la desestabilización de Nepal
juega a favor de los intereses norteamericanos, de los intereses occidentales, en perjuicio del desarrollo tanto de China como de India. Recordemos que el desarrollo del plan de la Franja y la Ruta de la República Popular China, lógicamente tiene que ver con Nepal. Recordemos también que en estos momentos hay una crisis en la zona del Himalaya, también que referencia a la región china del Tíbet, en los cuales una inestabilidad también provoca una inestabilidad interna en China en medio de aquel separatismo tibetano del Dalai Lama y de todos los factores que augura Estados Unidos, que augura Washington y a través de los servicios de inteligencia para crear todas las condiciones para una desestabilización interna, incluso dentro de China. Entonces vemos que todos estos escenarios van de la mano en una planificación internacional de desestabilización. También recordemos, Nepal había llegado a mesas de negociaciones con la India respecto a algunas diferencias territoriales con el actual gobierno que cayó. Entonces hay que ver si de llegar a algún gobierno más pro-occidental se van a reavivar diferentes disputas territoriales que a nadie le conviene en medio de un desarrollo potencial que se estaba dando en la región, de potencializar la economía, de complementar los desarrollos de los países en bien de tirar hacia adelante en vez de enfrascarse en las disputas internas que a nada llevan. Entonces creo que en este escenario se da claramente lo que podemos decir una revolución de color, en los cuales podemos ver los condimentos claros de los manuales americanos para desestabilizar un país, para derrocar un gobierno que más allá de sus errores seguía siendo el gobierno legítimo del país. Hay otras maneras de la resolución de los problemas y recordemos que incluso se dan todas estas manifestaciones, el gobierno cede al 100% diciendo, bueno, cometimos un error con la suspensión de las redes sociales, entablemos un diálogo y las protestas aún así continúan, escalan y derivan en, bueno, el incendiar Katmandú de manera tan total. Entonces, vemos que no era únicamente el objetivo final de las protestas o de quien está detrás de las protestas, la restricción, quitar la restricción de las redes sociales, sino la desestabilización total de un gobierno.